Buenas tardes, vamos a dar comienzo al acto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros por asistir y fundamentalmente muchas gracias a Cristina Segura Graíño, que es catedrática de Historia Medieval en la Universidad Complutense de Madrid, es directora del Instituto de Investigación Feminista, directora también de la Oficina para la Igualdad de Género. Bueno, pero bueno, todo eso es lo que te ha dado ese bagaje y esa gran cultura que tienes y esa gran... Yo, como efectivamente me tocaba presentarla, es un honor para nosotros tenerla entre nosotros y entre nosotras, Y aunque es una gran escritora y hace historia medieval y ha escrito muchos libros, yo confieso que solo he leído algunos de sus artículos, pero que a partir de ahora me meteré un poquito más en los libros, ¿no? Y me causó bastante, vamos, un impacto agradable el decir que la historia se estudia, la historia que se está estudiando sobre el feminismo es muy tradicional y que se centra en las grandes batallas, en los grandes políticos, en los grandes sucesos, pero que a la mujer se la deja al margen, no se habla nada de ella, es decir, no está hecha todavía la historia de las mujeres, la historia total, ¿verdad? No se habla de que en la Bastilla también la tomaron mujeres, no solo hombres, que en las fábricas también se rebelaron las mujeres, no solo los hombres. Entonces aquello, o sea, me causó, vamos, una impresión buenísima, en el sentido de que también hablaba de feminismo y ecologismo. Y yo acababa de leer, hacía no mucho, un libro que me impactó también por su gran delicadeza y su gran sentido de la vida y de la naturaleza que tiene esta mujer, que es Vandana Shiva. Y entonces ella habla precisamente en uno de sus artículos de esto. Entonces yo sí que os aconsejo que compréis este libro, aparte de los de Segura, los de la doctora Segura, y porque te da una referencia muy diferente de las sociedades industriales, de las sociedades occidentales. Entonces es un libro muy interesante y ella desde luego lo plasma muy bien en todos, o sea, todos los artículos de los que habla, porque habla mucho de ecología y de feminismo. Entonces yo por mi parte nada más, le cedo la palabra a José Luis Garroz, que él es el coordinador del aula de historia, que también quiere decir unas palabras sobre la profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, deciros que como en otras ocasiones, los que queréis luego tener el cuaderno sobre lo que se va a hablar hoy, con un artículo de Cristina Segura, ampliando estas pequeñas cuartillas que se han repartido, y otro artículo mío sobre la lucha de la mujer por el voto femenino, circunscribiéndome además al momento de las votaciones durante la Segunda República para otorgar o no el voto. Os podéis apuntar, la salida está con los compañeros, os podéis apuntar para que se os mande vía digital el cuaderno. Para mí es especial que haya venido hoy Cristina, porque ha sido maestra mía. Y digo maestra porque me gusta mucho más ese término que el de profesora, ¿no? Y sigue siendo maestra mía, lo último me ha corregido, pues el último artículo que he escrito me ha hecho las correcciones, ya me las ha traído, para que la segunda edición salga mucho mejor. Digo, para mí es muy especial que ella esté aquí, porque aparte de ser mi maestra, posiblemente no, seguro, fue la que hizo que me decantara por la especialidad que cogí posteriormente como historiador, que es la historia de la historiografía, y la que me abrió conceptos, sobre todo uno que estaba muy olvidado, de que la historia parece ser que nada más que la han hecho los hombres, y eso es mentira. De hecho, el primer artículo que escribí era sobre la mujer musulmana, una comparativa entre las cristianas y las musulmanas en la Edad Media. Creo que es la persona más idónea para hablar del protagonismo de la mujer, esa gran olvidada de la historia. E insisto, para mí es un verdadero placer compartir mesa con ella y escuchar otra de sus lecciones. Y ya no hablo más, que yo soy muy aburrido, y doy paso a Cristina. Pues muchísimas gracias por la invitación. Para estar aquí, y la verdad que para mí pues esta conferencia es un compromiso, porque yo, como se ha dicho, soy medievalista y el hablar
¿Se me oye bien ahí detrás? No. Sí, sí. Hay que acercarse. Así, ya se me oye. Sí. Digo que soy medievalista y el hablar del siglo XX, pues no me encuentro tan cómoda como cuando hablo de la Edad Media. No obstante, como el tema es sobre mujeres y sobre eso pues he leído, he estudiado, he escrito, he oído, pues creo que tengo una opinión sobre lo que pasó en el siglo XX con respecto a las mujeres y espero decir alguna cosa que sea de interés. Lo primero que quiero señalar, lo primero que quiero hacer es hablar de una mujer que se llama Olympia de Gouges, que es del siglo... es una mujer que participó en la Revolución Francesa, es decir, que estamos a finales del siglo XVIII, y esta señora era una mujer culta y tuvo la preocupación por la situación que había en Francia en aquel momento y intervino en la Revolución Francesa. Cuando se hicieron con el poder los revolucionarios, pues ella se dio cuenta que todos sus colegas, con los que había estado luchando, tenían puestos importantes. Y ella no tenía ninguno, y no solamente no tenía ninguno, sino que allí las mujeres no aparecían para nada. Entonces, varias veces les pidió que lo que se había dicho sobre las mujeres se pusiera en práctica, etcétera, etcétera, etcétera. Y Olympia de Gouges acabó en la guillotina que la llevaron sus propios colegas con los que había intervenido en los inicios y en la revolución que acabó con los reyes franceses y implantó un régimen distinto. Olympia de Gouges era una mujer de clases altas, era una mujer cultivada. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Pero verdaderamente quien hace avanzar la historia en algunos momentos y quien es un referente, pues son mujeres excepcionales como esta Olympia de Gouges. Pero en realidad, desde mi punto de vista, lo importante es conocer cuál es la situación de las mujeres normales y corrientes como somos todas. Las mujeres que trabajamos, porque las mujeres siempre hemos trabajado, no siempre en lo público, pero si no hemos trabajado en lo público, hemos trabajado en lo doméstico continuamente, porque eso es responsabilidad siempre de las mujeres. Y además de eso, digo que las mujeres hemos trabajado siempre porque las mujeres de los campesinos, las mujeres de los artesanos, las mujeres de los comerciantes, estoy hablando de sociedades del antiguo régimen, todas esas mujeres que se dice que no trabajan, del antiguo régimen y también en la actualidad, se dice que no trabajan porque el titular del negocio, del oficio, lo que sea, es un hombre, pero ellas colaboran siempre. Esto no lo ponen los textos, esto no lo sabemos por los textos, pero si por ejemplo utilizamos las fuentes iconográficas donde se reproducen pues, los trabajos en el campo a lo largo de toda la historia, o se reproducen los talleres de los artesanos, o vemos documentación en la que se habla de los oficios o de los oficios en las sociedades preindustriales, encontramos que siempre hay mujeres. Siempre hay mujeres que conocen el trabajo del cabeza de familia. Y conocen el trabajo del cabeza de familia porque si se quedan viudas, se las autoriza a seguir con el negocio. Si no supieran el oficio del cabeza de familia, no supieran cuáles eran las tareas que había que dedicar al campo, no podían hacerse cargo del negocio. Y siempre se las tolera que se pongan al frente del negocio. Pero las mujeres no trabajábamos. Las mujeres no hemos trabajado hasta que no hemos trabajado en lo público, no se ha tenido esa consideración. Pero ya digo que yo considero que siempre las mujeres hemos trabajado en lo doméstico y también en lo público. Y sobre todo las mujeres de las clases medias y de las clases bajas. En las sociedades preindustriales las mujeres nobles también trabajaban porque como generalmente los maridos estaban en la corte rodeando al rey, intrigando y etcétera, etcétera, ellas eran las encargadas de la administración, de la explotación de las riquezas que eran territoriales de la familia. Bien,
Pero yo creo que más interesante, sin lugar a dudas, es tener en cuenta la situación de las mujeres trabajadoras. En el siglo, ya nos vamos a situar en el siglo XIX, principio del siglo XX, los únicos trabajos que se reconocían que podían hacer las mujeres eran trabajos como criadas, como costureras, como planchadoras, como amas de cría, etcétera, etcétera. No tenían, estamos a finales del XIX, a lo largo del XIX, principio del siglo XX, las mujeres se consideraba que no estaban capacitadas para trabajar en lo público, para tener un oficio, o desde luego en la organización gremial a las mujeres no se las admitía y no se las consideraba capacitadas para tener un oficio para trabajar en lo público. Pero vuelvo a repetir que si había un negocio familiar, ellas trabajaban en el negocio familiar, ellas y por supuesto sus hijas, claro está. Si había alguna madre vieja, también trabajaba en el negocio. Por tanto, se consideraba que los hombres trabajaban en lo público, vivían en lo público, mientras que las mujeres debían de estar recluidas en lo doméstico. En realidad a las mujeres se las consideraba pues como personas de segunda categoría. Por ejemplo, en el 19 y a principios del 20, las mujeres no podían salir solas a la calle. Una mujer que se la podía considerar decente o de una clase media, baja, media, alta, no podía salir sola a la calle, tenía que salir acompañada o de una señorita de compañía, o del marido, o del padre, o de algo de este estilo, pero no era correcto que una señorita saliera sola a la calle. Esto era lo que tenía que, lo que estaba mandado en aquel momento. Por supuesto que las mujeres no podían votar. Cuando se empezó a votar en los distintos países, las mujeres nunca podían, tardaron bastante en conseguir el voto. Es a mediados del siglo XIX cuando en algunos lugares, y me parece que en el papel que os he dado pone cuando las mujeres fueron accediendo al voto, fue cuando empezaron a votar. Yo creo que lo he puesto. Tiene el papel. Bien. Vuelvo a insistir que los trabajos que tenían las mujeres, los trabajos que se reconocían a las mujeres, eran trabajos que estaban siempre relacionados con lo doméstico, como los que antes he indicado, relacionados pues con la cría de los bebés, las lavanderas, las planchadoras, las verduleras, etcétera, 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 las tenderas, las panaderas. Estas mujeres, las panaderas, por ejemplo, que en Madrid fueron un grupo muy importante durante toda la sociedad del antiguo régimen, pues, al siglo XX posiblemente, eran mujeres que en realidad eran mujeres autónomas y eran mujeres que tenían grandes conflictos con el ayuntamiento, con el concejo, porque el concejo fijaba un precio para el trigo, para el cereal, y fijaba un precio para el pan que ellas elaboraban. Y ellas no siempre estaban de acuerdo con lo que el ayuntamiento o el concejo fijaba y hacían motines contra esta situación. Por tanto, esto lo indico para ir comprendiendo cómo en el siglo XX las mujeres llegaron a reivindicar el voto y a pedir una participación en la sociedad. Bien. Posiblemente las mujeres que estaban más concienciadas de cuál era su situación, y estamos ya hablando de finales del XIX, principios del XX, era por una parte, fundamentalmente eran las mujeres de las clases medias. Las mujeres de las clases medias eran las que tenían conciencia de, o algunas mujeres de las clases medias eran las que tenían conciencia de que su situación con respecto a la situación, pues, por ejemplo, de sus hermanos o de sus parientes hombres, era muy diferente y no estaban de acuerdo con esa situación. Y intentaban, pues, lo primero que intentaron fue el acceder al conocimiento. Y lo primero que les preocupó fue tener una instrucción y comenzar a estudiar, a leer, a escribir, a estudiar,
a aprender y a intentar tener algún trabajo que tuviera relación, pues en realidad, con la enseñanza. Es decir, que las primeras mujeres que tuvieron un trabajo fueron las maestras. Las maestras republicanas, tuvieron un papel importantísimo en el siglo XX y durante toda la guerra civil, y muchas tuvieron que ausentarse del país puesto que habían estado militando en el bando vencido. Ya digo que las maestras tuvieron una importancia muy grande. Es de los primeros trabajos que empiezan a tener las mujeres. Maestras para los niños, porque se pensaba que las mujeres maestras estaban mucho mejor que las mujeres maestras estaban muchísimo mejor con los niños que no los niños con maestros hombres. Entonces, por eso se las dio la posibilidad de ser maestras y de tener un trabajo reconocido. En este siglo XX, aparte de estas mujeres, hay otro tipo de mujeres que quieren aprender, que quieren acceder a una sabiduría, que quieren ilustrarse y que quieren estudiar una carrera universitaria. Esto era algo impensable para este país, y en principio pues se les empezó a tolerar pues que estudiaran el bachillerato, que fueran a examinarse, que estudiaran el bachillerato de forma privada y luego fueran a examinarse en los institutos, pero desde luego lo que no se contemplaba era la posibilidad de que estuvieran, aunque fuera en aulas diferentes, en los institutos o en los colegios con los niños. Había una separación absoluta de sexos, y esta situación se mantuvo pues hasta que llegó la República en algunos lugares, y desde luego en el franquismo esta separación se mantuvo durante bastante tiempo, por lo menos cuando yo estudiaba esa situación se mantenía, no había colegios mixtos, esto era algo que no se contemplaba. Bien, tras las sucesivas dictaduras que se produjeron en la primera parte del siglo XX, primero la de Primo de Rivera y luego la llamada dicta blanda de Berenguer en el 30-31, esto fue un momento verdaderamente importante que propició pues que Alfonso XIII se marchara y que se pudiera proclamar la primera república. En España había un descontento generalizado ante la situación, y cuando se consiguió que hubiera las primeras elecciones, las elecciones del 31, en las que las mujeres no participaron. En las elecciones del 31 las mujeres no podían votar, pero podían ser elegidas. No podían ser electoras, pero podían ser elegidas. Y en las elecciones del 31, pues salió, como me figuro que sabréis la mayoría, un resultado contrario a la monarquía. De las 41 capitales de provincia, de las 50 capitales de provincia, 41 votaron a partidos que apoyaban la República, y apoyaban bien a los republicanos o a los socialistas. En el campo ganaron las derechas, porque fueron los caciques los que votaron y los que dijeron a lo que había que votar, y por tanto ganaron las derechas. Pero aparte de esta situación, como las capitales de provincia, las que tenían muchísimo más peso, pues esto dio lugar a que, lo primero, que el rey se marchara y que se proclamara, y que se dieran los pasos para proclamar la República. La primera ciudad que se decanta por la derecha es Éibar. En Éibar, el 14 de abril a las 6 de la mañana, el 14 de abril del 31 a las 6 de la mañana, el alcalde hizo profesión de fe republicana con todo
con todo el concejo, y proclamó la República en Eibar. A partir de ese momento y a lo largo de ese día se fue proclamando la República en distintos lugares. Bien, este ayuntamiento de Eibar está formado por 10 concejales socialistas, 8 republicanos y 1 del PNV. Y estos fueron los que proclamaron la República. Sin duda, esta coyuntura fue muy favorable para las mujeres, y las mujeres comenzaron a tener una participación en la vida política del país. Y lo primero que empezaron a reivindicar fue el derecho a votar. Podían ser elegibles, porque habían sido elegidas algunas mujeres para las Cortes, pero ellas podían ser elegibles, pero no podían votar, no podían elegir a quién las gobernara. Y comenzaron a surgir voces pidiendo el voto para las mujeres. Hay tres, voy a hablar brevemente de 4 mujeres muy diferentes, aunque tienen pues una serie de aspectos, una serie tienen bastantes parecidos, y sin duda tenían un pensamiento común, y era que las mujeres estaban tan capacitadas como los hombres para intervenir en el gobierno y para intervenir en la política. Estas 4 mujeres de las que voy a hablar, una no intervino directamente en la política y no aparece en este papelito que os he dado, que es María de Maeztu, de la que hablaré un poquito, y luego las otras 3 son Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken. Tanto María de Maeztu como Victoria Kent y Margarita Nelken, curiosamente, sus padres no son españoles, son hijas de un matrimonio formado por generalmente me parece que los 3 casos son, las madres son españolas, y el padre, porque no en todos los casos estaban casadas, el padre de María de Maeztu, el padre y la madre de María de Maeztu nunca llegaron a casarse y tuvieron, no sé si 7 o 8 hijos, pero estaban en contra del matrimonio. Y ya digo que estos padres eran, el de María de Maeztu es la madre, pero en el caso de Victoria Kent y de Margarita Nelken, los padres son extranjeros. Yo pienso que en estos matrimonios o en estas parejas haya un extranjero influye en la educación de sus hijas, y influye en que luego estas hijas quieran tener una proyección en lo público y quieran preocuparse por cambiar la situación del país. Clara Campoamor no está muy claro si es hija de madre soltera, posiblemente sea hija de madre soltera, y desde luego el padre de Clara Campoamor no aparece nunca por ninguna parte. Ella, su madre y su abuela, un núcleo de mujeres, y aparte no ricas, porque tanto María de Maeztu como Victoria Kent como Margarita Nelken pertenecen a una burguesía bien acomodada, una burguesía culta y una burguesía acomodada que precisamente por su cultura es por lo que están en contra de la monarquía y por lo que están en contra pues de los desmanes que se estaban produciendo, que se habían producido hasta la llegada de la República. Clara Campoamor es una chica pobre, una chica muy trabajadora. A los 5 años está ya cosiendo con su madre para mantener a la familia. Es una mujer que tiene una ansia de superación grandísima, y verdaderamente Clara Campoamor es la que consigue el voto para las mujeres. Es la que consigue el voto para las mujeres, y aparte se presenta a diputada, sale como diputada y tiene un enfrentamiento fuertísimo con Victoria Kent, porque Victoria Kent no quería que en ese momento se diera el voto a las mujeres. Quiero defender a Victoria Kent porque en algunos momentos y en algunos escritos he visto cuestionada la postura de Victoria Kent en las Cortes del 31, de 1931.
contraria a Clara Campoamor, y en la mayor parte de los casos Clara Campoamor y Victoria Kent eran las que tenían la discusión fuertísima por que se consiguiera el voto para las mujeres o no se consiguiera. Victoria Kent no estaba en contra de que las mujeres votaran. Victoria Kent valoraba a las mujeres, y Victoria Kent lo que decía, y la historia le dio la razón, es que si se le daba el voto a las mujeres, quien iban a votar iban a ser los párrocos o los confesores, y entonces iban a votar a la derecha. Y esto fue lo que pasó, porque en las elecciones del 31 ganó la CEU y las izquierdas perdieron. Entonces, efectivamente, lo que Victoria Kent había planteado fue lo que acaeció. Clara Campoamor, ya digo que es una mujer que tuvo una preocupación grandísima por ilustrarse, por estudiar, llegó a estudiar la carrera de Derecho con grandísimo esfuerzo y a ascender socialmente. Su situación era relativamente complicada y consiguió con gran esfuerzo y trabajando pues desde, aparte de que ya digo que ayudaba a la madre en la costura, entró en el cuerpo de telégrafos, fue trabajando en diversos trabajos hasta que consiguió ser abogada y tener una situación pues muchísimo más segura, y verdaderamente fue una mujer reconocida. Lo que sucede es que efectivamente posiblemente no se ven hacer futuribles, pero posiblemente si no se hubiera dado el voto a las mujeres en el año 31, la situación política general de España en aquel momento hubiera sido diferente. Pero bueno, a Clara Campoamor yo creo que hay que apreciarla por su preocupación porque las mujeres tuvieran una implicación en la política. Desde luego, Victoria Kent y Margarita Nelken lo tenían clarísimo, que había que implicarse en la política y que era necesario trabajar para acabar con la situación que en aquel momento reinaba en España. He dicho que iba a hablar de otra mujer que no fue política, luego insistí un poquito sobre Victoria Kent y sobre Margarita Nelken, que es María de Maeztu. María de Maeztu es una intelectual, y María de Maeztu es la que le preocupa que las mujeres tengan un acceso a la cultura. En el primer tercio del siglo XX, incluso yo no sé si diría en la primera mitad del siglo XX, pues el que las niñas estudiáramos una carrera, lo digo porque yo nací en esa primera mitad del siglo XX, el que las niñas estudiaran una carrera no era absolutamente necesario. Las niñas teníamos que tener un poco de cultura, saber, pues, según la clase social a la que pertenecieras, pues, o saber ordenar una casa, o saber ayudar al marido en el oficio, en la tienda que el marido tuviera, etcétera, etcétera. Pero en realidad las mujeres no necesitaban, como comillas, por supuesto, no necesitaban tener una carrera, porque su fin era casarse y gobernar su casa y ayudar a su marido, y etcétera, etcétera. María de Maeztu consideraba que las mujeres debían de tener una instrucción, y María de Maeztu se preocupó de crear pues, unas instituciones en las cuales las mujeres pudieran estudiar. Es el la Institución Libre de Enseñanza. Ella había estudiado la Institución Libre de Enseñanza, y ella lo que se preocupa es crear el Instituto de Escuela y después el Liceo Club Femenino, que era un espacio para que las mujeres se culturizaran. Por supuesto que todas estas mujeres son mujeres de la burguesía, pero hasta ese momento en realidad las mujeres de la burguesía eran absolutamente incultas, y que las mujeres de la burguesía accedieran a la cultura a mí me parece que es un paso importante, pues para que eduquen a sus hijos e hijas de una determinada manera y para que tengan una opinión política y puedan intervenir pues, en el contexto de la nación. María de Maeztu se tuvo que ir, por supuesto, cuando se fue antes de que acabara la guerra, se fue en el 37 y se marchó a Buenos Aires. María de Maeztu antes decía, es hija de una señora inglesa que se llamaba Juana Whitney, y tuvieron
tiene varios hermanos, tuvo varios hermanos María de Maeztu, pero su padre y su madre nunca se casaron. Esto me parece que es un dato importante, que no cumplieran el rito habitual en la sociedad bien pensante de aquel momento de casarse, sino que vivieran emparejados sin casarse. Creo que esto pues sería una gran enseñanza para María de Maeztu. Victoria Equén es una mujer con una gran preocupación, que es, desde mi punto de vista, la situación de los presos y de las presas, sobre todo. Y desde luego llevó una política importantísima de solucionar la situación de las cárceles cuando llegó a ser diputada en el 31. Victoria Equén era del Partido Radical Socialista. Estudió Derecho, se doctoró y fue directora de prisiones en el 31. Ella es la que construye la cárcel de Ventas famosa, que siguió funcionando en el franquismo y donde se encerraron a muchas de las mujeres que participaban en los movimientos antifranquistas. La cárcel de Ventas, y lo digo porque me parece que es interesante conocer la obra de Victoria Equén, había 75 celdas individuales. La cárcel que ella conoció tenía una sala grandísima, medio caída y llena de goteras, una cosa terrible, donde allí vivían todas las mujeres, convivían todas las presas con los niños que estaban con ellas, porque permitían tener a los hijos, a las mujeres que estaban presas. Victoria Equén dijo que hasta los 3 años podían estar con ellas, pero luego ya no podían estar los niños en la cárcel, pero que había que habilitar unos lugares donde estos niños estuvieran. Ya digo que construyó esta cárcel con 75 celdas individuales y con 45 cuartos de baño. Esto parece que son cuestiones de poca importancia, pero a mí me parece que sirven para comprender la preocupación que tenía esta mujer porque efectivamente las cárceles existieran, pero que las cárceles no fueran unos lugares terribles, sino que las presas allí aprendieran y pudieran después, cuando salieran de la sociedad, tener un trabajo o comportarse de una determinada manera en la sociedad. Ella fue la creadora del Cuerpo Femenino de Prisiones, y en la guerra lo que Victoria Equén hizo fundamentalmente fue dedicarse a los niños que estaban abandonados, que los padres o incluso las madres estaban en el frente y no tenían otra familia. Entonces ella se dedicó a estos niños, a los que llevó a Francia para que estuvieran en determinadas colonias, y esta fue su principal preocupación. Es una mujer que es reconocida en el extranjero, y después del 39 llevó a cabo una política continuamente de defensa de los ideales republicanos en España y de los represaliados, de los republicanos, los represaliados en la época franquista. Intentó mediar en los países, en Francia, en Estados Unidos, donde también estuvo, pidiendo pues que se recibiera un trato mejor del que estaba recibiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Al final se marchó, lo primero estuvo en México y luego acabó en Nueva York, cerca de Naciones Unidas, a la representante del gobierno republicano en el exilio, y muy preocupada por la situación de estos republicanos represaliados. La última mujer a la que voy a hacer referencia es a Margarita Nelken. Margarita Nelken también es una mujer que estudia, es una mujer que escribió muchísimo, tuvo una gran preocupación por escribir, para transmitir sus ideas, y tiene un libro importante que se publica en el 19, se llama La condición social de la mujer en España. Es diputada socialista, en el año 36 se hace comunista, pero luego otra vez volvió a dejar de ser comunista y se afilió otra vez al partido socialista.
mantuvo siempre una política de preocuparse por la situación de las mujeres y sobre todo de preocuparse por la culturización del pueblo. Era algo que verdaderamente la preocupaba. Ella fue diputada en las 3 legislaturas. De estas 3 mujeres que estuvieron en las Cortes, Clara Campoamor, Victoria Kent y ella fue diputada en las 3 legislaturas. En el 42, me parece que ella vivía en Argentina, al final acabó haciéndose, en 1942 acabó haciéndose del Partido Comunista. Pero estas mujeres son las excepcionales, todas ellas son mujeres. Clara Campoamor no es de una clase social acomodada, las otras 3 sí, sin duda, y son mujeres excepcionales. Clara Campoamor es una mujer excepcional por el empuje que tuvo y porque efectivamente ella se construyó una base para poder para llegar a las Cortes y para reivindicar el voto de las mujeres. Las otras 3 eran mujeres cultas y mujeres que se preocuparon por la situación general en la que estaba el país en aquellos años 30 y en aquellos años 30. Y luego, después, se preocuparon también en los años 40 y 50 por la situación en la que estaba España con el franquismo, con la dictadura franquista imperante. Pero, además de todas estas mujeres excepcionales, solamente he elegido estas 4, hay que tener en cuenta que hubo muchas otras mujeres que no las conocemos por su nombre y que fueron importantes durante estos años, durante los años de la República y durante los años de la Guerra Civil. Fueron importantes porque suplieron a los hombres que estaban en el frente. Estoy hablando de las del bando republicano, no de las del bando nacional. Las mujeres republicanas, las mujeres que tenían fe en la República y que además querían defender a la República. Muchas, como sabéis, se fueron al frente. No voy a decir que estuvieran la miliciana pegando tiros y todo esto, yo no sé si efectivamente es una figura verdaderamente pues muy atractiva, pero generalmente cuando iban al frente las funciones que estaban haciendo eran funciones muy necesarias de ocuparse pues, de heridos, de ocuparse de cuestiones de manutención, de cuestiones cotidianas, y se tendía a eludir que las mujeres estuvieran en el frente pudiendo tiros cuando podían hacer otros trabajos que también eran necesarios y que los iban a hacer de forma muy adecuada. Estas mujeres que efectivamente tenían una conciencia política y que se preocupaban para que esa situación que habían logrado en estos años de la República se mantuviera y no querían perder esa situación. Ya digo que son mujeres anónimas, pero hay que tenerlas en cuenta porque me parece que tuvieron también un papel importante. La historia se hace, pero no se debe hacer con los nombres de personas extraordinarias. La historia, en realidad, quienes la hacemos somos las personas totalmente anónimas que hacemos nuestro trabajo de forma cotidiana y colaboramos, o deberíamos colaborar, en que la sociedad avanzara. Por tanto, aunque estas 4 mujeres sobre las que he hablado, que tuvieron un protagonismo importante, esto lo pudieron hacer, lo pudieron llevar a cabo porque había todo otro grupo de mujeres que no estaban satisfechas con la sociedad en la que vivían y querían modificar esa sociedad. Según la clase social a la que pertenecían, podían incidir de una manera o de otra. Pero, efectivamente, la preocupación por instruirse, la preocupación por saber, la preocupación por ser autónomas, era algo que en aquel momento, en aquellos años, estuvo presente en estas mujeres que estaban en el bando republicano. Todo esto, en el año 1939, terminó. Y yo también. Muchas gracias.